Buenas, estamos acá en un encuentro muy extendido, que es el segundo encuentro de este ciclo de entrevistas que estamos haciendo del voce del juicio a las juntas, dado que se cumplen 40 años y en esta oportunidad tenemos a un gran protagonista, el señor Ricardo Gil Lavedra. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, ¿y vos? Bien. Bien. 40 años del juicio. ¿Te imaginaste este nivel de trascendencia de lo que hiciste en ese momento? No, cuando uno, cuando uno está en ese momento, lo único que piensa es poder hacerlo. Sí. Y está preocupado para poder llevarlo a cabo. No pensás en la trascendencia ulterior. Y en la actualidad, En la actualidad, sí, claro. Agradezco al destino que me haya brindado la oportunidad para poder hacer eso en mi vida, ¿no? ¿alguna vez te imaginaste en ese lugar cuando apenas iniciaste tu carrera abogadil? No. A ver, cuando vos sos chico y empezás una carrera, bueno, tenés proyectos, tenés sueños, etcétera. En mi caso, yo tenía alguna fantasía de poder seguir la carrera de diplomático. Y pensaba, bueno, en la posibilidad de entrar al servicio exterior cuando me recibiera, etcétera. El ISEN. ¿Eh? El ISEN. Al ILSA, sí. Pero después, bueno, me recibí y me casé casi enseguida. ¿A qué edad te casaste? No, muy joven, muy joven. ¿Tenés A hijos? los 23, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 4. ¿Ellos ya habían nacido cuando vos estabas ejerciendo como juez? Sí, nacieron los 4, porque el más chico, que es Nicolás, nació ahí el 6 de diciembre del 83. Ahí O sea, a nada de democracia. sí, Nicolás nació con bilirrubina. No, sí. Y había que ponerle rayos ultravioleta a esas lámparas. Y el día que asumió Alfonsín, fue el 10 de diciembre, Sí. estábamos en casa y vino Andrés D'Alessio con su hijo mayor, pues yo soy retorpe para hacer cualquier cosa, para instalarme las lámparas para Nicolás. Y escuchamos el discurso de Alfonsín juntos mientras trabajamos ahí colocando las lámparas. Andrés D'Alessio lo conocías desde antes. Sí, yo era un íntimo amigo de Carlos Arrañán Sí. y de Andrés D'Alessio. Por diferentes vías, de Carlos Arrañán, porque hemos sido compañeros juntos en la Corte de la Provincia, y de Andrés D'Alessio de la facultad, éramos adjuntos juntos. Adjuntos que daban clases juntos. Sí, estábamos en la misma cátedra, ¿no? Que la de juntos, ¿no? ¿Y cómo era la relación? ¿Cordial? ¿Amistosa? ¿Con quién? En el sentido de que, bueno, creo que hay diferentes categorías de amistades. Uno le puede decir amigo a un montón de gente, pero después creo que hay amistades que son muchísimo más profundas o vínculos que son muchísimo más estrechos. No, con Carlos es una amistad íntima. Vine a ser a los hijos de él, de frecuentarnos constantemente. Y con Andrés también, un poco en menor medida, pero también lo veía muchísimo. Nos veíamos. O sea, eran mis dos. Conocí al resto de los jueces. Con Jorge Balerga nos recibimos juntos. Rendimos juntos la última materia de la facultad. ¿Se puede saber en qué año te recibiste? Sí, en 1972. Una vida. Una vida. Una vida, callate. Y luego también fuimos compañeros de juzgado en tribunales. Y también me frecuentaba, era amigo, pero no me frecuentaba tanto, ¿no? Claro. Y al Negro Ledesma y a Torlasco los conocía, por supuesto, pero no lo veía, no éramos amigos. ¿Cómo fue con Julio Trasera también lo conocía. ¿Cómo lo conociste a Julio? Bueno, Julio Trasera era muy amigo de Enrique Paisao y de Andrés. Sí. Entonces a través de ellos lo conocía. ¿Te acordás de cómo fue el instante en el cual lo viste a Julio? ¿Por primera vez? Sí. No fue antes de esto, ¿no? Claro, por supuesto. No.
¿Y a Luis Moreno Campo lo conocías de antes o lo viste por primera vez en el juicio? No, lo conocía por supuesto mucho antes y nosotros lo propusimos que fuera ahí. A Luis lo conocí en un curso de Enrique Bacigalupo en la Facultad de Derecho. Luis no se había recibido todavía. Oh. Y bueno, lo conocí ahí en ese curso y después con Luis sí fuimos amigos de antes. También su segunda hija es pareja con la segunda también de mis hijos, nacieron casi juntas. Y bueno, y los conocía de los cumpleaños, de vernos, etcétera, ¿no? Un ambiente muy familiar, por lo que veo. Bueno, es lo que haces con es lo que haces con tus amigos en ese momento cuando ya empezás a tener hijos, ¿no? Claro. Almuerzos, cumpleaños. Pero además fuiste muy joven, padre. Sí. ¿Y sentiste algún tipo de decir, te asustó eso? ¿Qué? ¿Ser padre? Ser padre muy joven. No, en el momento no me asustó. ¿Sentís que fuiste un buen padre? Sí, creo que soy un buen padre. Me gustan a mis hijos de eso, ¿no? Pero vos diciendo, dejé todo, como no me arrepiento de nada en el ejercicio de esa labor. Bueno, a ver, si vamos a hablar del juicio, no lo fui durante el juicio, obviamente. Ese fue un periodo en que estuve muy ausente. Pero me considero que sí, que soy buen padre. Uno es padre como puede. Sí. En realidad yo creo que siempre se hace lo mejor posible. Nunca, no hay un determinado barómetro para decir si cumpliste una expectativa o no. ¿Y abuelo sos? Soy abuelo, sí, claro. ¿Sos buen abuelo? Tengo 2 nietos con los que tengo muy poco trato porque viven afuera. Sí. O sea que los veo una vez por año. Sí. Una vez cada 2 años. Y el más chiquito es de acá, sí. Ese lo veo toda la semana. ¿Y te gusta jugar con tu nieto? Sí. Bueno, curiosamente yo tengo un gran ascendiente con los chicos. Allí un gran ascendiente con los chicos porque siempre me ha sido muy fácil relacionarme con los chicos. Porque participo de sus juegos, en lo que piensan. Me ha sido sencillo. Y placentero, por lo que veo. Sí, se te nota. Claro. Volviendo al juicio, no me quiero ir por las ramas, pero muy interesante este clip. ¿Cuál fue la primera reunión? Es decir, el primer momento en el cual se juntaron los jueces y se vieron la cara por primera vez y se conformó el tribunal. El día que nos ofrecieron formalmente el cargo, que fue en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, porque Alconada era ministro de Educación y Justicia, que fue ahí en el mes de diciembre, a fines de diciembre de 1983, que nos convocó a todos para ofrecernos formalmente el cargo, ¿no? Pese a que ya sabíamos. Esa fue la primera que estuvimos todos juntos. Y después, bueno, creo que nos reunimos una vez antes de jurar, pero para intercambiar algunas ideas. Y después el día del juramento, en la cual después que vos jurás, nosotros nos hacíamos cargo de la Cámara, pues, de toda la Cámara, es decir, sí, no una vacante, sino todas las vacantes. Así que hicimos una primera reunión, primero para adjudicarnos los despachos. Claro. ¿Qué despacho iba cada uno? Y el sorteo lo hice yo. ¿Hubo un sorteo para los despachos? Sí, claro, hice un papelito, cada uno sacó un papelito, y fui favorecido, pero no hice trampa. Es decir, te tocó el despacho más lindo. Uno que yo quería, un despacho muy lindo, que todo con boisería, etcétera, y que estaba al frente del de Carlitos, que era mi íntimo amigo. Claro. Y después, bueno, cosas más serias. ¿Cómo íbamos a distribuir las presidencias de la Cámara? Las presidencias son rotativas. Sí. En consecuencia iba a ser un año cada uno. Y de ahí decidimos que lo fueran por antigüedad en la justicia. Por eso el primer presidente fue Jorge Torlasco, después Carlos, después venía el Negro Ledesma, después Andrés. Y yo, porque Jorge Balarga no juró con nosotros, juró una semana después, porque se le había atrasado el pliego en el Senado. Y cuando cae la causa, es
decir, cuando se agota, por así decirlo, la instancia de la justicia militar y cae para la justicia civil. ¿Ustedes tuvieron un debate interno? Es decir, en la película se ve una especie de escena en el cual están debatiendo sobre si dar procedencia al inicio del tratamiento de esa causa. ¿Cómo fue ese debate? ¿Hubo un debate? ¿Hubo una sorpresa? ¿Qué sensaciones hubieron al respecto? No, fue una secuencia natural, porque antes del abocamiento, sí, que es abocarte al conocimiento de la causa sacándole la competencia al tribunal inferior, ¿no? El Consejo Supremo ya nos había hecho 2 informes, es decir, que nosotros ya teníamos conocimiento de cómo venía trabajando el Consejo Supremo de antes. Y de antes también ya veíamos de que la causa no tenía norte, que no sabían o no querían tampoco llevar adelante la causa. Es decir, que en el último informe que ya prácticamente los tipos nos dicen, bueno, no puedo prever el tiempo de duración de la causa, tengo que investigar cada una de las detenciones, querían investigar a las víctimas. Claro. Y las órdenes que hemos mirado hasta el presente son inobjetables, dijimos, bueno, ya está. Con lo cual nosotros veníamos charlando de antes de la posibilidad de abocarnos. Con lo cual no hubo una discusión muy fuerte sobre esto, ¿no? Es decir, hubo mucho consenso sobre eso. Sí, yo creo que llegamos muy rápidamente a la decisión, bueno, a ver, cobramos conciencia que la tomábamos ahí o la causa naufragaba. Y hubiera sido una defraudación muy grande en ese momento que esa causa se cayera, ¿no? Por las expectativas que había, etcétera. Con lo cual la hacíamos nosotros o corría en riesgo. Es cierto que la corriente tradicional dentro de tribunales es patear para adelante. Claro. Le pudimos haber dado 6 meses más, claro, infórmeme dentro de 8 meses, sí, a ver qué otra medida, bueno, vos lo vas disfrazando. Pero bueno, pero decidimos tomarla. ¿Y cuando la tomaron, tuvieron conciencia de lo que tenían en sus manos? Sí, tomamos conciencia de que era una causa monumental que teníamos que organizar de cómo hacerlo, porque no había reglas preestablecidas, era caminar un camino a oscuras, a tientas. En primer lugar, ¿qué reglas procesales aplicabas? Porque este era un juicio que tramitaba en la justicia militar. Entonces se discutía qué reglas aplicás, las reglas de los civiles, del Código de Procedimientos en Materia Penal de ese momento o el Código de Justicia Militar. Porque había muchos juristas que decían, ustedes son un tribunal civil, no pueden aplicar las reglas militares. Claro. Pero en aquel momento ese procedimiento que se seguía frente a la justicia civil era un procedimiento escrito. Era un procedimiento escrito, bien inquisitivo, hubiera demorado siglos. En cambio, el Código de Justicia Militar, si bien tenía reglas que eran literalmente inaplicables, porque eran las reglas del juicio sumario en tiempo de guerra, sí, que se hace en el campo de batalla, con plazos de horas, una hora sí, para tal cosa. Sin embargo, era una audiencia oral y pública. Claro. Y eso decidimos que era muchísimo mejor. Era más transparente, también nos defendía a nosotros, porque la prueba se iba a poder rendir frente a todo el mundo. Claro. Y también permitía otra cosa, porque el Código de Justicia Militar tenía un tinte acusatorio. Entonces dijimos, bueno, vamos con el Código de Justicia Militar, vamos a una audiencia oral y pública, y que el peso de la acción la tenga el fiscal. Ahora bien, cuando el peso de la acción la tiene la fiscalía, sí, ¿ustedes tenían miedo de que Estracera no reúna la prueba suficiente para llevar a cabo una buena acusación? Sí. Sí, la verdad, en el juicio se fueron dando todas circunstancias afortunadas, que se dieron bien pero pudieron haber salido mal.
nosotros al decir, bueno, la Fiscalía lleva el peso, acababa de salir el informe de la CONADEP, y ahí es cuando también nosotros dijimos, le dijimos al fiscal, tiene que seleccionar un montón de casos concretos para imputar, porque pues, si vos le decís a los comandantes, está probado que usted ordenó este plan criminal, no podés ordenarlo si no tenés en quién recayó. Claro. Tiene que ser el secuestro de Juan, la tortura de María. Individualizar casos. Hechitos concretos, y pocos, porque si no, no podés juzgar, etcétera. Y estaba el trabajo de la CONADEP. Y ahí vuelvo a lo de la película. En la película se muestra que el grupo de chicos de la Fiscalía, que era valiosísimo, sí, salió por todo el país a buscar las pruebas. Sí. Macabra. ¿Fue así o no fue así? No fue así, claro que no. Bueno, desmentimos algo de la película. A ver. No, ¿Cómo no, fue? Eso lo preparó la verdad que se lo prepararon en la antigua CONADEP, que ahora era la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es decir, que conocían los legajos, era imposible de lo contrario. Claro, porque la película se da como una cuestión de que la CONADEP es insuficiente, entonces ellos como que casi como un relato hollywoodense, salen en una cuestión de pero medio claro, antihéroe. bueno, sí, claro, por eso, un contenido épico. Ojo, la Fiscalía trabajó extraordinariamente bien. Y este grupo de chicos es excelente, e incluso en el juicio hubo otros casos y se produjo también prueba muy buena que no estaba en la CONADEP. Pero la selección de los casos... Es del informe del Nunca Más. No es del informe, es del grupo de trabajo de la CONADEP. Nadie, sino ellos, podían elegir un grupo de casos representativos de todas las Fuerzas Armadas y en el tiempo en todo el país, ¿no? Pero a tu pregunta, pero claro que era un riesgo, porque cuando nosotros dijimos, bueno, presenten las pruebas, cuando dimos un plazo exiguo, como el expediente iba a una velocidad de 4 meses. Mirá, nos abocamos en octubre. Ampliamos las indagatorias durante el mes de octubre y ahí nos presentaron todos recursos extraordinarios. Concedimos los recursos extraordinarios a la Corte para que nos convalidara el abocamiento, y yo creo que a principios de noviembre le habremos dicho a Julio, mirá, este va a ser el esquema y no vengas más a la Cámara. Claro, sí. Que se presentaba mucho... No, bueno, había en ese momento el Ministerio Público y los tribunales tenían más promiscuidad, ¿no? Julio venía a los acuerdos, era el fiscal de Cámara, venía a los acuerdos de superintendencia y por su propia personalidad iba siempre. Pero hubo una separación nítida, lo cual tenía un riesgo, y esto es la labor, yo creo una labor extraordinaria que hicieron. Otra cosa de la película, la imagen que aparece en la película, que están llevando una carretilla. Sí, por el Palacio para presentar en Secretaría. Para presentar las pruebas. Eso es verdad, existió esa carretilla, existió el grupo de chicos, nada más que no vino Julio, sino que venía con Luis adelante. Claro. Y eran como las 9 de la noche, y yo me acuerdo que yo estaba inquieto, porque dije, bueno, si a estos tipos se les vence el plazo, claro. Se les vence el plazo. Y entonces llegaron, yo estaba en la puerta de mi despacho, él pasó porque la secretaría estaba ahí pasando por el pasillo. Sí. Y Luis pasó y me dijo, estabas asustado, ¿no? Ahora, ese hecho que aparece en la película, eso lo sabemos él y yo, ¿eh? Y los chicos que iban en la carretilla. ¿Y durante el juicio tenías custodia? Sí. ¿Fue algo a pedido de parte o que brindó directamente el Estado? No. Lo brindó el Estado. El Ministerio del Interior, cuando comenzó el juicio, nos puso una custodia a cada uno en la casa y un auto también con custodia. Pero bueno, vos no sabías quién te cuidaba, ¿no? Y aparte, ha habido muchos episodios. Por ejemplo, teníamos... ¿Quién era tu custodio? ¿Te acordás cómo se llamaba? Ah, no, bueno, sí, pero los nombres no. ¿Descripción física? Sí, a ver, el que estaba en casa sí,
No me acuerdo del nombre, pero sí me lo acuerdo perfecto. Y algunos de los choferes, sí, había un cabo Pérez, no me acuerdo, me acuerdo las caras. Pero no Es me decir, vos acuerdo. tenías un custodio en tu casa y uno que te trasladaba. Sí, lo que te trasladaban iban rotando, Claro. porque los tipos tenían 24 por 48, ¿no? Pero dos anécdotas, te digo, experiencias mías con los custodios. Una vez un día a la noche en casa, mi dormitorio estaba sobre la calle, vivía en una casa vieja ahí de la calle Soler entre Medrano y Julián Álvarez, y en la mitad de la noche digo, tiros. Salgo al balcón, etcétera, y está el custodio con la pistola, Sí. y yo le digo, fulano, ¿qué pasó? Dice, no, pasó un auto, un Falcon que iba despacito, y entonces tiré al aire para ahuyentarlo. Y salían los vecinos. Después terminó, lo relevaron porque el tipo era galán y entonces ¿Cómo galán? no, galán en el sentido que trataba de levantarse a las chicas del barrio y terminaba, había un auto ahí, va, Argentina. Y el del auto también, una de las primeras veces que me estaban llevando por la 9 de julio, Sí. y de repente el custodio armado que iba adelante saca y me dice, doctor, abajo. Yo me digo, ¿qué pasó? Dice, no, se paró un auto al lado. Entonces digo, pero estamos en la 9 de julio. Por eso te digo, bueno. Había mucha paranoia, igual, Sí, supongo. claro, era una época difícil, ¿no? ¿Recibían amenazas? Bueno, yo en casa por suerte no recibí nunca. A la cámara sí han llamado muchas veces, sí. ¿Y cómo eran esas amenazas? Es decir, ¿cómo eran esos llamados? No, te llamaban a cada uno de los despachos y decían, bueno, desde el principio cuando decían, bueno, que nos iban a poner una bomba, etcétera, o amenazas de muerte, ¿no? Eso no. ¿Alguna vez tuvo miedo por la integridad de su familia en ese momento? No recuerdo haber tenido miedo, ¿no? Digo, porque tenías hijos muy chicos. Sí, y por ejemplo una cosa que me molestaba esto del custodio, que iban a una escuela que quedaba a una cuadra de casa, ¿no? Sí. Y yo a la mañana trataba de llevarla caminando a una de mis hijas, y ahí el custodio quería seguir, me dije, no, es un papelón, me iba a llegar con esto. Bueno, no, mira, yo creo que era tanta la presión que no podía tener. El miedo te paraliza, el miedo te inmoviliza, y nosotros no podíamos inmovilizarnos. Esto había que hacerlo y muy rápido. ¿Te psicoanalizabas en ese momento? No, justo en ese momento no. ¿Pero te psicoanalizaste después? Sí, antes y después, por supuesto. Te lo pregunto porque nada, antes de esta entrevista, en realidad para todo este ciclo, con los chicos nos estamos, no te digo informándonos más porque el tema nos interesa, pero teniendo muchísima recepción y poniendo un punto en concreto a los testimonios que se dieron durante las audiencias. Y son testimonios, la verdad, muy Terrible. fuertes, muy, muy crudos. Y que uno se emociona a través de la pantalla escuchándolos. Obviamente que nosotros conocemos la versión de la historia completa, pero en el año 1985 esa versión ustedes la estaban construyendo. ¿A vos te sorprendió ese nivel de crueldad y de represión? Sí. Nosotros hemos llorado en muchos testimonios. ¿Vos lloraste en algún testimonio? Claro. Es decir, enfrente de alguien está declarando, por ejemplo. Bueno, ese documental tan bueno de Ulises de la Orden, que se llama El Juicio, que es un pequeño fragmento igual del juicio, pero bueno, ahí vos ves las caras, ahí tenés los testimonios y están enfocadas también muchas de las caras nuestras. Y es perceptible que en muchas nos bajan la cabeza, se ponen la mano así, Andrés, uno se hace así. Sí, D'Alessio estaba así en varios. Sí, claro. Hay uno muy fuerte que es Ana Calvo de la Borde, sí, claro. que tuvo un nene en un patrullero. Vos estabas con anteojos. Sí. Me acuerdo al lado lo vi porque estabas al lado de Ledesma.
Y creo que Ledesma te dice, bueno, llamamos a otro, y vos con una voz así un poco, dice, cuarto intermedio, dijiste. Unos anteojos horribles, enormes. Ah, sí, sí. Son los de la época. Pero digo, decir, es algo que te conmovió mucho. Mira, un testigo comunica sentimientos. Algunos más, otros menos. Y eso te llega. Es imposible de evitar. Yo recuerdo que en el transcurso del juicio, bueno, van pasando muchos y muchos, vos pensás que ya estás más acostumbrado, pero hubo un testimonio de los últimos, Gladys Cuello del Hospital Posadas, un testimonio terrible lo que había hecho esa mujer, terrible. Bueno, y ahí, qué sé yo, nos volvimos a emocionar como al principio. Le apagaban cigarrillos en el cuerpo, sí, recuerdo. Terrible, cerrado en un placar. Tiene mucho que ver con la facilidad que tenga el testigo, es un tema de comunicación, ¿no? Adriana Calvo de la Borda, impresionante cómo comunicaba, eso por supuesto depende. Hubo un abogado mendocino, bueno, muchos recuerdo, ¿no? ¿Has soñado con alguno de esos? Sí, claro. Mira. Ahora no, pero al principio me pasó durante varios años de soñar algunos de estos testimonios, ¿no? O recrear esas imágenes, ¿no? Es decir, ¿y los recreás en un tono negativo, supongo, como si fuese una pesadilla, o con un mero recuerdo? Bueno, no tanto no me acuerdo, sí me acuerdo que... Es decir, ¿te afectó en su momento? Sí me acuerdo que me costó liberarme de esos recuerdos, ¿no? ¿Qué se siente asumir una tarea tan importante a los 35 años de edad? Son otros... ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 26 años. 26. Sí. Cuando yo nací, usted era ministro de Justicia. Cuando naciste vos. Sí. Pero son otros 35 años, ¿no? Pensá que yo me recibí ahí a los 22, 23, me casé casi inmediatamente. A los 35 ya tenía mis 4 hijos, ya tenía 2 matrimonios. Es otro. Ahora me da la sensación que así como se ha alargado la vida, sí. Ahora las expectativas de vida han subido. También pasa con lo que le ocurre a los jóvenes. A mí me parece que los 30 años de ahora no son los de hace 40 años, ¿no? Te lo consulto por una cuestión. El otro día Luis Moreno Campo comentó de que le generó muchísimo impacto luego en su carrera profesional y en su vida que haya hecho algo tan importante de muy joven, como diciendo de que todo lo que haría después en el resto de su vida no tendría la significancia que tuvo ese hecho, y que es algo que lo tuvo que trabajar bastante, y que bueno, y después comentó que lo pudo superar. ¿Vos has tenido algún tipo de crisis al respecto? Sí, yo quise embarcarme también en... No he hecho nada más importante en mi vida ni lo haré, esto sin duda. Pero sí es cierto que después traté de embarcarme en algunos proyectos muy convocantes. Sí. Qué sé yo, cuando renuncié a la Cámara me zambullí en el tema de la reforma constitucional con todo, que me pareció un proyecto trascendente, importante, y he estado trabajando muchísimo. Puede ser con eso, de tratar de buscar algo similar, no hay nada similar. Pero, es decir, ¿a qué te referís que no hay nada similar? No, en decir, bueno, la misma sensación de que se hace algo tan importante, tan joven, sí. Después querés hacer algo, tratar de hacer otra cosa importante que le equipare. Como que la vara está muy alta. Claro. ¿Cómo era la relación entre ustedes? Es decir, ¿se han peleado los jueces durante el juicio? Es decir, esta amistad que se venía cosechando en los años predecesores, ¿ha tenido algún tipo de conflicto durante el juicio? A ver, peleado muchas veces.
peleado, discutido, eso muchísimas veces, porque esto es fruto de muchísimas horas de debate y discusiones, de todo tipo. Pero por supuesto que no hubo ninguna pelea que rompiera la armonía, ¿no? Claro. Había gente que me digo, viste que siempre en todo grupo capaz hay personalidades que son como muy presentes y personalidades, es decir, otra personalidad que también es contrapuesta, y suele haber alguien, viste, que suele poner medias tintas a todo y mediar conflictos. ¿Había alguno de los integrantes del tribunal que tenían un diálogo muy entrecruzado sobre posiciones Sí, diferentes? sí, a mí me parece que los más difíciles eran el Negro Ledesma y Andrés D'Alessio, que integraban la misma sala, y los tipos con personalidades muy fuertes y sobre todo muy obcecados y tosudos. Y esto obviamente había que irlos llevando para llegar a soluciones de consenso, ¿no? Después, en el caso de Carlos era un organizador extraordinario. Yo creo que tuvimos suerte que él fuera el presidente ese año, porque era un organizador nato, ¿no? Y aparte con esa confianza en sí mismo que tiene, también nos infundía ánimos a todos. Y probablemente a lo mejor los más componedores, bueno, puede ser Valerga, que era el otro sufriente de la sala 2. Bueno, y yo soy por naturaleza, tiendo a buscar acuerdos, ¿no? Lo que no quiere decir que en algunos momentos, cuando tuvimos el episodio de la detención de Orjeira, a pocos días del juicio, y cuando volvimos ahí a la sala, que no sabíamos qué hacer, ahí casi me agarro a las piñas con Andrés, pero bueno. Bueno, claro. ¿Pero por qué? No, porque fue un momento ¿Qué es lo que pensaba Andrés que a vos te agraviaba? No importa ya ni me acuerdo cuál fue el contenido concreto, sino porque había pasado lo que nosotros temíamos que pudiera ocurrir, Okay. que se nos fuera la audiencia de las manos. Sí. Se había producido un grave disturbio. Carlos lo había mandado detener a Orjeira, que era uno de los abogados defensores. Sí. Habíamos hecho un cuarto intermedio y llegamos a la sala y dice, ¿qué hacemos? A la sala de acuerdos, ¿no? Teníamos un abogado detenido en la secretaría, los ánimos recaldeados en la sala. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces en el debate sobre qué hacer, bueno, yo no me acuerdo, nos empezamos a gritar, ahí casi nos peleamos. Y curiosamente el Negro Ledesma fue el que le puso un paño de agua fría y que nos permitió bajar los ánimos y empezar a razonar y buscar una solución. ¿Tenían una vida por fuera, digo, tenían vida juntos durante el juicio? Es decir, iban a comer juntos del medio de las audiencias, cenaban juntos, veían fútbol juntos, es decir, ¿cómo era su relación por fuera del Palacio de Tribunales durante la realización del juicio? ¿Sabés qué pasa? Que el juicio era de lunes a sábado muchas veces, durante toda la tarde. Es decir que durante la semana no hay espacio. Las audiencias, bueno, yo creo que la audiencia más temprano que terminaba terminó a las 10 de la noche. Y ahí directo a dormir. Y bueno, tenías que ir a tu casa, ver a tus hijos, una cosa por el estilo. Y durante los fines de semana que estábamos, sí, sí, nos hemos encontrado. ¿No? Me parece que no con tanta frecuencia, porque estábamos sometidos ahí a una actividad muy intensa. Pero te repito, yo era íntimo amigo de Carlos y de Andrés. Claro. ¿Te generaba algún tipo de, no te digo de miedo, porque me dijiste que el miedo paraliza y bueno, ya me dejaste bien en claro tu concepción al respecto, pero algún tipo de intimidación tener enfrente a los cabecillas de las juntas militares? No, yo por lo menos no. Eran los imputados y esto dependía también qué actitud tomaba cada uno frente al tribunal, porque
curiosamente Videla, Sí. que no respetaban nuestra competencia, no quiso designar a defensor particular, lo defendió el defensor oficial, etcétera, pero era un hombre sumiso frente al tribunal, muy respetuoso, ceremonioso, etcétera. Eso no. Y seguramente los más provocadores han sido Macera y Viola. ¿Macera con su alegato de defensa final te sorprendió? Bueno, fue... Porque fue muy frío. Sí, claro. Por no decir otra cosa. Él habló como a las 10 de la noche un día, y fue un alegato fuerte, ¿no? Porque incluso nos conminó a nosotros. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El tipo tuvo una posición, dijo, ustedes tienen la crónica, yo tengo la historia. Sí. Como diciendo de que eso iba a ser efímero y que después la historia lo iba a absolver, ¿no? Claro, y que ustedes eran parte de la lógica subversiva. Sí, lo sugirió claramente. El primer día de la el primer día del juicio, cuando arrancaba, por lo menos es lo que figura dentro de los testimonios internos en la película, había una amenaza de bomba y se juntaron en la sala de acuerdos junto con las partes para determinar si el juicio procedía o se suspendía. No. ¿Eso fue así? No. Al principio de la audiencia, en el medio estaba declarando, me parece, Joanet, un experto en derechos humanos de Naciones Unidas. Vino una secretaria y nos dejó un papelito, que era el sistema de comunicación que teníamos entre nosotros, papelitos. Sí. Lo haríamos por WhatsApp hoy. Y ahí dijeron, bueno, que habían llamado, que había que desalojar la sala porque en media hora iba a explotar una bomba. Entonces el de la punta, Torlasco era el de la punta, relató esto y cada uno empezó a poner su opinión. Y todos tuvimos la unanimidad de no levantar, porque si cedíamos esa vez no lo iban a hacer siempre. Aparte, la policía había revisado la sala, etcétera. Ese fue el primer episodio de la bomba, ¿no? Sí, y después el tema de que dicen... Y por suerte no explotó nada. No, por suerte no, estamos todos acá. Sí. Pero el tema de que las madres abuelas de Plaza de Mayo se saquen sus pañuelos. Ah, eso es en el comienzo, sí. ¿Recordás cómo fue la historia real? Sí, ese día, el primer día de la audiencia. Sí. Que yo particularmente estaba con los nervios de punta. El negro Ledesma dijo, yo me acabo de clavar 2 ribotril. Y dijimos, bueno, vamos a almorzar. Y fuimos a almorzar a la Emiliana. ¿Qué es la Emiliana? El Colegio Público de la Abogacía. Ah. Donde está ahora el Colegio Público de Abogados, ahí estaba el restaurante La Emiliana, y todavía en el primer piso del colegio se pueden ver las molduras de yeso de La Emiliana, ¿no? ¿Qué se comía en La Emiliana? No, era un restaurante tradicional, un lindo restaurante. No me acuerdo qué comimos, fuimos temprano, porque teníamos que estar a las 3. Volvimos a las 3 de la tarde para empezar la audiencia. Sí. Todo tribunales, carros de asalto, rodeado por la policía, etcétera. Y llegamos a las 3 menos 5, etcétera. Después entra el secretario, me dice, no podemos empezar porque Edo Bonafini está con el pañuelo. Nosotros hemos dictado una reglamentación de que no se podía ver ningún distintivo, uniforme. En realidad, ¿qué es lo que tratamos de prevenir? Que no se nos llenara de uniformados la sala. Claro. O de militantes de derechos humanos. Y bueno, dijimos, bueno, no podemos ceder. Era la primera audiencia. Entonces dijimos, no, que vayan y digan que se los tiene que sacar, etcétera. Al rato entra Estracera. Y dijo, pero esta mujer no entiende razones, fue el comisario y lo sacó puteando.
Entonces dijimos, bueno, le encargamos a Julio y a Luis. Sí. Bueno, miren, vayan y díganle, no vamos a empezar la audiencia si no se saca el pañuelo. Entonces fueron. ¿Era muy importante para ustedes eso? Bueno, era un gesto de autoridad. Ok. Era desconocer un gesto de autoridad de la Cámara, que habíamos regulado algo y el primer día nos lo quebraban. Entonces se fueron y nos quedamos cortando clavos. Claro. A ver si se lo iba a sacar o no. Claro. Y la verdad diciendo, bueno, ¿qué hacemos si no se lo saca? Bueno, alguno dijo, bueno, habrá que sacarla con la policía, que va a ser un escándalo. Bueno, por suerte se lo sacó. Y entró el secretario y dijo, todos contentos, empezamos el juicio, ¿no? Pero así arrancamos. Media hora o 40 minutos después. Tenso. Sí, claro. Cuando culmina todo el proceso y ustedes tienen que dictar la sentencia y trabajar sobre los casos presentados y sobre las penas, ¿hubo un lugar en concreto donde lo deliberaron por fuera de la sala de acuerdos? Es decir, ¿tenían comunicaciones telefónicas o fue un debate arduo eso? No, ¿a qué te referís? ¿Al armado de la sentencia? Exactamente. No, bueno, pensá que el armado de la sentencia estuvo muy conversado y discutido durante mucho tiempo. La sentencia se fue armando como un gran rompecabezas. Por un lado, en el caso de los hechos individuales, los habíamos ido trabajando durante la audiencia, en un sistema que funcionó extraordinario con cada una de las presidencias, ¿no? Y después... ¿Cómo fue ese sistema? Nosotros íbamos rotando la presidencia una vez por semana. Sí. Y el responsable de la audiencia era el presidente. Entonces, el que iba a ser presidente la semana siguiente se juntaba con grupos de trabajo que nosotros habíamos organizado para ver qué testigos iban a ver en la semana siguiente, a prepararlos. Claro. Preparar los interrogatorios, estudiar los casos, etcétera. El que no es presidente esa semana descansaba. Había un dossier que te preparaban, pero la responsabilidad es del presidente. Vos podías sugerir preguntas, por supuesto, pero es del presidente. Está la semana de la audiencia, que se hace la audiencia con ese presidente. La semana siguiente que termina la audiencia, el que dejó la presidencia se reúne con el grupo de trabajo y analiza caso por caso para ver qué quedó probado, qué no quedó probado. Porque en muchos casos se caían, bueno. Y ahí se preparaban borradores que se circulaban al resto de los jueces. Pero esto nos permitió, con esta división de trabajo, que al final de la audiencia nosotros tuviéramos ya una base en los casitos de que estaba aprobado o no. Después toda la primera parte, que es la parte de la prueba de las órdenes, sí. Esa la trabajaron sobre todo Torlasco y Andrés. Es decir, se dividieron partes. Claro, la parte de calificación jurídica, Jorge, Valerga. Los criterios de valoración de prueba de los testigos, Arlañán. ¿Y vos a qué te abocaste? A la autoría inmediata. Y el negro Ledesma a la antijuridicidad. Es decir, y después eran borradores que después nos fuimos intercambiando. Entonces eso fue durante el mes de noviembre. Sí. Bueno, a principios de diciembre o el fin de semana anterior, bueno, es cuando ya estaban el rompecabezas armado y ahí ya se discutió la parte dispositiva, las penas. Claro. Las penas las discutimos un día antes, el 8 de diciembre, que era un domingo. ¿En Palacio de Tribunales? Sí, empezamos como a las 9 de la mañana. Vamos a preguntar por lo de la pizzería. No pregunto, no pregunto lo de la pizzería. No sé si lo de la pizzería es verdad. ¿Es verdad lo de la pizzería? Sí, pero no en la manera de que ahí fuimos... Pero para aclarar a la gente, sí. Porque capaz no vio la película sugieren de que estaba el hijo de Estracera viéndolos a ustedes salir y van a... Bueno, pero cuento cómo es más o menos la película y que ustedes decidieron las penas en Panchero. Ahí en Corrientes. Sí, es parcialmente cierto. Ese día nosotros comenzamos a discutir supuestamente a las 9 de la mañana, ese domingo. Sí. Porque el día anterior habíamos discutido el tema de la degradación como hasta las 12 de la noche.
Y no nos pusimos de acuerdo. Empezamos a discutir y no había acuerdo, no había acuerdo, no había acuerdo. En algunos casos las diferencias eran grandes. Y llegó el mediodía y alguien dijo, bueno, vamos a comer. Entonces, ¿dónde ibas a comer un domingo al mediodía por tribunales un día de verano? Bueno, una pizzería, lo que quedaba más cerca, Banchero. Entonces, bueno, fuimos a Banchero y cuando estábamos comiendo la pizza, se reabrió la discusión. Y ahí comenzaron a acercarse un poco las posiciones, ¿no? Y sobre todo, no me acuerdo quién, me parece que fue Andrés que dijo, muchachos, nos falta tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, la sentencia es mañana. Entonces es cierto, quienes estamos a favor de penas más altas terminamos cediendo y bueno, se decidió ahí. Y ahí es cierta también la cuestión de que Carlos dijo, bueno, lo ponemos acá en una servilleta, no me reabran el tema de vuelta. ¿Y esa servilleta alguien la tiene? No, no sé. ¿Cómo puede ser que no tengan esa servilleta? No la tengo. Debería, es decir, ¿cada uno firmó esa servilleta? Me parece que sí. Me parece que sí. Eso debería estar en un museo, digo. Sí, claro. Una pieza histórica importante. Sí, claro. Bueno. La Lo que yo digo que la discusión de las penas, porque la película también sugiere como un tema muy importante, y la verdad no tiene importancia. Te digo, no tiene importancia porque la proeza fue hacer el juicio. Si en lugar de 8 años eran 12, no tiene importancia, ¿no? Para mí sí, digo, ¿Sí? es la valoración de todo eso. No, es que los parámetros, hay que entender también la mecánica legal que se aplicó. Como nosotros utilizamos un grupo de casos paradigmáticos, tenías que después condenar sobre lo que te quedó probado de esos casos. Que a lo mejor alguno... A ver, a mí no me cabe ninguna duda que durante la comandancia de Viola hubo muchos homicidios. Pero sin embargo a Viola se le cayeron todos los homicidios. Hubo uno que estuvimos discutiendo el sábado hasta tardísimo, en que estaba ahí. Si hubiéramos dicho, si se lo hubiéramos atribuido al ejército eso, hubiera sido condenado a prisión perpetua. Era un hecho, porque había quedado uno solo. Por eso, y hubiera sido mucho más fácil, por supuesto, enchufarle prisión perpetua a todo. Pero no hubiéramos sido jueces, porque teníamos que juzgar sobre esos hechitos, ¿no? ¿Estuviste conforme vos con las penas? No, pero estoy conforme con haber hecho el juicio, ¿no? ¿Qué es lo que, con qué parte de las penas no estás pero repito, conforme? no tiene importancia, porque finalmente si a alguien se le dio 11 años y en lugar de 15 o 16, es lo mismo. Mira vos. Te voy a hacer una pregunta que me parece importante, que no la tocamos, pero creo que, digo, vos debés tener algún tipo de relación al respecto, la tenés, no vamos a hacernos los boludos, la tenés en el punto de vista de la figura de Alfonsín, como garante de ese proceso democrático que estaba iniciando la Argentina. Te lo pregunto desde el punto de vista de que en la película todo el tiempo se sugiere de que la fiscalía básicamente actuó sola y que no hubo una política de Estado detrás para poder llevar a cabo las garantías necesarias para que el juicio se realice. ¿Vos qué tenés para decir al respecto sobre la política que estaba llevando ese gobierno y en ese tiempo? A ver, sin Alfonsín no hay nada. Sin Alfonsín no hay juicio, no hay nada. Es decir, quien tuvo la audacia, la intuición, la valentía de llevar adelante algo absolutamente inédito. Cuando te digo inédito, inédito. No hubo lugar en el mundo donde esto hubiera pasado, fue Alfonsín. Ahora, luego, para hacer el juicio, se tuvieron que dar varias circunstancias también afortunadas. El Congreso de la Nación, que modificó la primitiva estrategia de Alfonsín, que era que los militares se juzgaran a sí mismos, y permitió el abocamiento. La CONADEP, una comisión de la verdad que fue también la primera en el mundo, y que hizo una labor sensacional.
Y después, bueno, nosotros que nos abocamos, pudimos no habernos abocado, y que organizamos el juicio de esta manera, que pudo haber salido mal, pero por fortuna salió bien. Y también desde ya una labor de la Fiscalía excelente, excelente. Por eso digo, no es que el juicio fue una consecuencia natural y espontánea y que todo, como en la película, dependió de la valentía de la Fiscalía. Hubo muchas otras cosas, ¿no? Y desde ya la figura de Alfonsín. ¿Conociste a Alfonsín, Ricardo? Sí, claro, mucho. ¿Tenían una relación de...? No lo conocí ahí. Ah. No, lo conocí después. Sí, hay una foto que aparece en internet donde está tipo Alfonsín Estracera y todos los jueces. Tipo, se juntaban años más tarde con Alfonsín. Sí, nosotros después del juicio, cuando vos preguntabas también de las relaciones, quedamos con un vínculo muy fuerte, pero muy fuerte, que me costaría definirlo, pero como si estuviéramos amalgamados. Como si fuesen hermanos. Como si fuera, por eso yo en el libro eso que escribí, utilicé esa metáfora de Torlasco de los astronautas, ¿no? Sí. Que Torlasco decía que estábamos como si hubiera una nave espacial, y estábamos nosotros todos adentro y afuera quilombo, o sea, pues nosotros estamos concentrados en poder no alunizar, sino dictar sentencia. Claro. Y que como los astronautas dependíamos uno del otro. Es decir, que y de esa relación se crea un vínculo muy especial. Yo creo que si vos vivís o te enfrentás a circunstancias extraordinarias, también creas un vínculo extraordinario. En consecuencia, después del juicio nos seguimos juntando siempre, por mayores periodos, con mayor asiduidad, etc. Íbamos turnando las casas y nos seguimos juntando. En alguna de esas comidas, o en varias de esas comidas, vino Alfonsín. ¿Extrañan a los que se van yendo de esta vida? Sí, claro. Esta práctica de las cenas, yo creo que se fue perdiendo cuando comenzaron las muertes, ¿no? ¿Quién fue el primero en irse? El primero en morir fue Andrés D'Alessio. Torlasco fue el primero, después Andrés casi enseguida, y después Julio más cerca. Y por cierto que ahora nos seguimos viendo. Sí. Lo que pasa es que lo hemos cambiado esas cenas ahora por almuerzos. Nos juntamos en un restaurante alrededor de cada 2 meses. Ah, bueno, bastante regular. Sí, claro, nos juntamos los 4. ¿Sí? ¿Siempre es el mismo restaurante o van cambiando? Sí, el mismo restaurante. ¿Cuál es ese restaurante? El Club Francés. Ah. Ahí en Rodríguez Peña. ¿Y tenés miedo cuando el último quede y apague la luz? No. Digo, ¿te da nostalgia recordar esos tiempos? Bueno, a ver, cuando nos juntamos recordamos esos tiempos, eso sin duda, ¿no? Y también las cuestiones del presente. También este año los hemos visto más porque hemos tenido muchos actos, homenajes, etc. Y tenemos varios también de acá a fin de año, con lo cual se ha intensificado también los contactos, ¿no? Pero sí, nos hace bien encontrarnos. ¿Tienen algún acuerdo así de caballeros como diciendo, bueno, el último que quede tiene que hacer algo por el resto o algo por así? No, porque no sabemos cuál es el último. Ah, no, bueno, pero viste, capaz lo tienen así acordado. Y cuando se juntan, ¿se acuerdan de los que no están? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Y tienen secretos entre ustedes que dicen que se los van a llevar a la tumba? Mira, a esta altura me parece que no hay ninguna circunstancia que ocultemos todo. Yo incluso en lo que escribí conté toda la verdad, incluso a lo mejor cosas que normalmente no hubiera contado, pero conté todas.
¿Y el resto estuvo de acuerdo con que vos cuentes eso? Bueno, yo tuve muchos reparos y demoré mucho en hacerlo porque no me creía con derecho a poder ser el representante de todos, ¿no? Porque yo no era, era un producto colectivo el juicio. Pero les conté a cada uno cuando pensaba hacerlo, me dijeron sí, metele, etcétera. Y no antes de publicar, pero ni bien se publicó, fueron los primeros que los invité a comer y les di el libro, ¿no? Y todos estuvieron de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo. Aparte los hago quedar bien. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Cómo gustaría que me recuerden? No tengo ninguna aspiración que me recuerde de determinada manera, ¿no? Cada uno me recuerde como quiera, ¿no? Es decir, recordar en un punto de vista de vida pública, te lo consulto por... principalmente por si tipo, te disgusta el olvido. O que te olviden. O que los olviden. Mira, no me disgusta ni me agrada. Es una circunstancia que yo no manejo porque no depende absolutamente de mí. Siempre he tratado de ser lo más fiel posible a mis creencias y mis convicciones. Siempre he actuado de esa manera. Y por supuesto, me dolería que se piense algo distinto, ¿no? Como que te recuerden de otra forma. No sé, sí, claro, tampoco he hecho nada malo, pero sobre todo por el tránsito de la política, que ese es muy ingrato, ¿no? Sí, no, pero igual, mira, te lo digo desde mi posición. Yo tengo 26 años, como te decía. Nada, sí. No, sí, nada, pero muchos de los jóvenes estamos muy en deuda con gente como vos, porque la verdad que pudo haber tomado otro tipo de posición en un momento tan complejo para la Argentina de transición, y hoy yo puedo decir que vivo en un país que tendrá un montón de problemas en cuestiones macroeconómicas, pero que es un gran suelo para donde mis garantías democráticas están garantizadas, claro, donde mis derechos están garantizados, mis derechos políticos, mis derechos a vivir en libertad. Y creo que vos sos un gran actor de toda esa transición, y creo que realmente sos un tipo importante al respecto, y que has sido muy valiente y que han sido muy valientes, y bueno, creo que a mí personalmente me es un honor estar haciendo esto. Bueno, pero en serio. Te agradezco mucho. No, por favor. Y te voy a hacer la última pregunta, que se la vamos a hacer a todos. Sí. ¿Tenés miedo a morirte? Bueno, vos sabés que yo pertenezco a un hogar católico. He tomado la primera comunión, la confirmación. En primaria fui a colegios religiosos, al La Salle y al San Agustín. Pero al revés, ahora que soy viejo tendría que volverme la fe, pero yo sufrí el proceso inverso, ¿no? El que se me ha ido desvaneciendo. Quisiera creer, pero yo creo que si me decís, bueno, ¿qué pensás de la muerte? Creo que es todo negro, que no hay nada, que nada nos diferencia de un gato. Claro. El gato se muere y se extingue. Y por supuesto quienes creen en otra cosa, bueno, ven la muerte, bueno, ahora viene la verdadera vida, esto, bueno, ojalá. Pero no es que tenga miedo, me parece que es algo inexorable, irremediable. Parte de la vida. Que es parte de la vida, que no puedo, que es absolutamente inútil tener miedo. El miedo no está en tu filosofía. No, pero no porque no pueda tener miedo de algo, pero no le encuentro ninguna utilidad a decir, bueno, va a ocurrir. Claro. Quisiera que no ocurra, pero bueno. Me quiero quedar acá la paso bien. No, bueno, pero pensá al revés. A ver. Pensá si fueras eterno. Y hay cosas que no tendrían sentido.
Si vos pensás de que vas a vivir eternamente, ¿no te cantarías a los 150, a los 200 años? Y sí. Pareciera que estamos diseñados para nacer y morir, ¿no? Interesante, reflexión final. Sí. Te quiero agradecer mucho por este tiempo. La verdad que muy linda entrevista. No, Ricardo. al contrario. ¿Vos la pasaste bien? Gracias, perfecto, muy bien. Fue una charla. Eso es lo importante. Y creo que es un gran documento para la posteridad. Sí, sí. Ojalá te diviertas con mis compañeros, a ver si pueden venir Sí, mis amigos. van a venir. Muchas gracias. No, al contrario.